Si tú tienes ceñido mi cuerpo con tus brazos, yo tengo atada mi alma con mis buenos deseos, que son tan diferentes de los tuyos como lo verás si con hacerme fuerza quieres pasar adelante en ellos. Tu vasalla soy, pero no tu esclava. Ni tiene ni debe tener imperio la nobleza de tu sangre para deshonrar y tener en poco la humildad de la mía. Y en tanto me estimo yo, villana y labradora, como tú, señor y caballero. Conmigo no han de ser de ningún efecto tus fuerzas, ni han de tener valor tus riquezas, ni tus palabras han de poder engañarme, ni tus suspiros y lágrimas enternecerme. Todo esto he dicho, porque no es pensar que de mí alcance cosa alguna el que no fuere mi legítimo esposo. Hola, hola a todos, aquí estamos de vuelta en la cafetería con los ruidos, con los villancicos, con las canciones pop de Navidad estas, con los árboles, las bolas, las lucecitas, el espumillón, toda la pesca. Y aquí estamos con nuestro fanzine sonoro, Don Quijote Gonzo, episodio 37. ¿Cómo pasa el tiempo? Y yo soy, como siempre, Esther Gómez Sierra. Gracias a Patricia, a Gonzalo, a Go4Now y a todos los que seguís este canal. Sé que también a veces vais retrocediendo y vais o volviendo a escuchar episodios pasados o escuchando episodios del pasado por primera vez. Así que, bueno, pues estupendo, fenomenal, muchas gracias. Y también gracias a los suscriptores nuevos. Bienvenidos. Me quedé pensando el otro día en mis propias contradicciones. Subrayé la importancia del personaje de Dorotea, equiparándole al de Marcela. Pero la verdad es que le dediqué relativamente poco espacio por aquello de la brevedad, de guionizarlo todo, para que nadie se aburra, etc. Y luego me puse a escuchar el episodio. Y por cierto, vi que me había dado como una especie de cortocircuito cronológico que quedó subsanado en la parte de abajo de Moro Más. Bueno, así que hoy, queridos, queridas, vamos a volver un poco a nuestros orígenes. Cuando os comentaba que si leer es como nadar, escribir es como bucear. Y vamos a escribir un poco la historia de Dorotea, fijándonos en varios rasgos de su personaje, un poquito más. Y vamos a bucear en este espacio, sin estar tan pendientes del cronómetro. El párrafo que he leído al principio forma parte del discurso de Dorotea cuando Fernando logra colarse en sus aposentos e intenta seducirla por todos los medios. Así que tenemos que ver, con los ojos de nuestra mente, a Dorotea presa en los brazos de Fernando y arreglándoselas aún así para marcarse este alegato que tanto resuena con obras teatrales como Peribáñez del Comendador de Ocaña o incluso El villano en su rincón. Tu vasalla soy, pero no tu esclava, le dice. Así que de derecho de pernada, nada, tío, ni se te ocurra. En tanto me estimo yo, villana y labradora, como tú, señor y caballero. Es decir, aquí hay una igualdad básica. Así que ese es el principio operativo. El discurso también supone el esclarecimiento del lugar de su voluntad y de la afirmación de su honra, que era esencial en los códigos que se manejan en el momento. Ojo, Dorotea es una mujer de negocios que sabe llevar con soltura todo lo que tiene que ver con la finca de su padre y tiene una idea bastante clara de lo que hay detrás del mercado del matrimonio y no duda en describir lo que pasa con Fernando como un timo. Tales son sus promesas y juramentos, incluso ante la Virgen, llevando a cabo ese matrimonio secreto del que os hablé el otro día. Fernando es muy de prometer hasta meter, y esta vulgaridad la digo yo, o en palabras más finas de Dorotea, bien ansí como el que no piensa pagar, que al concertar de la barata no repara en inconvenientes. Es decir, uno que se va a ir con la mercancía sin pagar al proveedor y entonces a la hora de hacer el trato, pues nada, todo le parece bien, no hay verdadera negociación porque no hay ninguna intención de cumplir lo que se ha prometido, ¿no?
Una vez que Fernando ha conseguido lo que quería, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué pensáis? Pues tenemos un monumental ghosting que le hace Fernando a Dorotea, desapareciendo por completo sin dar señales de vida, para desesperación creciente de la ex doncella. Dorotea se ha convertido en mercancía de usar y tirar, desechable, como dicen los ingleses, damaged goods. Ya sabemos que intrépidamente se lanzó a los caminos en busca de una solución, acompañada de un criado que quiso propasarse. Y atención, aquí hay legítima defensa. También Doroteo lucha y el criado acaba, y cito, en un derrumbadero donde le dejé no sé si muerto o si vivo. Es decir, lo tiró por una cuneta y adiós. Esto es bastante fuerte. Aquí hay violencias diversas y un peligro añadido. Pregunto, ¿qué pasa si Dorotea ha matado al criado? ¿Acabará en el infierno Dorotea? Esto es una preocupación real del momento, ¿no? ¿La juzgará la justicia? Claro, siempre que nos enfrentamos a una obra literaria, es divertido olvidarnos de lo que sabemos posteriormente en cuanto al desarrollo de la trama. O sea, considerarnos presentes justo en este momento de la trama. Entonces, en este momento de la trama, todas estas preguntas son lícitas y aumentan la angustia de Dorotea y su preocupación, etcétera, ¿no? Como Cardenio, Dorotea nos ha contado su historia para demostrar que no caben remedio ni consuelo a algunos, pero en realidad, y por eso queremos tanto a Cervantes, la diversión no ha hecho más que empezar. Y paso a leer el fragmento de hoy, que trata de la discreción de la hermosa Dorotea con otras cosas de mucho gusto y pasatiempo. Y habla Sancho, pero filtrado por la voz del narrador, ¿no? Entonces tenemos la voz narradora diciendo que Sancho le había hallado, es decir, a Don Quijote, desnudo en camisa, flaco, amarillo y muerto de hambre, y suspirando por su señora Dulcinea. Había respondido que estaba determinado de no parecer ante su fermosura hasta que hubiese fecho fazañas que le ficiesen digno de su gracia, de Dulcinea, y que si aquello pasaba adelante, Don Quijote corría peligro de no venir a ser emperador como estaba obligado, ni a no arzobispo, que era lo menos que podía ser. Por eso que mirasen lo que se había de hacer para sacarle de allí. Bueno, hay mucho que decir aquí, ¿no? Sancho está agobiado. Y empezando pues por la doble refracción discursiva. Vemos a Sancho refiriendo las palabras de Don Quijote y al narrador refiriendo las de Sancho. Aparece esa fabla integrada en el correr del discurso, y con ella la presencia de Don Quijote, aunque aún no esté visualmente presente. Y vemos hasta qué punto Sancho está inmerso en el universo de su amo, hasta participar de su locura, algo que no se les ha pasado por alto ni al cura ni al barbero. En el capítulo 29, Cardenio hace gala de su especie de narcisismo inverso, subrayando lo extremo de sus sufrimientos, y es que ya dan ganas de decirle, pero cállate, pavo, y ofreciéndose a socorrer a Dorotea, en una especie de reflejo de la caballería un poco desaforada de Don Quijote. El cura, a su vez, que siempre está poniendo ahí en funcionamiento los mecanismos de la persuasión, ¿no?, convence a Dorotea y a Cardenio de que se dirijan con ellos a su aldea, y así se va fraguando su plan. No hace falta que el barbero se vista de mujer, ya lo hará Dorotea, que se presta gustosa a representar el papel de doncella menesterosa en esta treta para hacer que Don Quijote vuelva a casa. Es decir, Dorotea va a representar lo que es una dama en apuros. Dorotea se revela como experta en novelas de caballerías, aunque antes nos dijo que solo leía libros divinos, ¿no? Y se transforma en dama vestida de verde. ¿Y qué os dije del color, del valor del verde, de la esperanza, de los ímpetus juveniles,
de la primavera incluso, pero también de la maquinación. Incluso se ha puesto tradicionalmente en relación con el diablo, con la malignidad o con la picardía. Bueno, chistes verdes, ¿verdad? Etcétera. Entonces ahí la tenemos, vestida de verde, disfrazada con sus propias ropas. Y quedan todos deslumbrados ante su belleza y su buena pinta. Y aquí viene uno de los momentos más salseístas de la historia. Y cito: a todos contentó en extremo su mucha gracia, donaire y hermosura, y confirmaron a don Fernando por de poco conocimiento, pues tanta belleza desechaba. O sea, lo típico, con lo mona que es esta chica, que hace este pavo sin hacerle caso, ¿no? Ese es el comentario. El cura, que como nos dice el narrador, y ya vemos nosotros, es un gran tracista, es decir, un gran bromista, un gran maquinador, diseña la historia y la performance, las dos, que se presentarán a Sancho y Don Quijote. Dorotea es la princesa micomicona del reino de Micomicón, es decir, la princesa monísima del reino de Monazo. Ya el nombre nos da que pensar, ¿no? Es un nombre de choteo, pero Sancho lo acepta, se lo cree completamente. Viene atraída, se supone, por la fama de Don Quijote, y creo que esta es la primera vez que se menciona esa fama en el texto, fama que se convertirá en un elemento real en la segunda parte de la novela. Y se pone en funcionamiento la maquinaria del engaño. Hay dos bromas constantes. Una, la preocupación de Sancho porque Don Quijote no se haga arzobispo, aunque siempre pues un poco en plan malmenorista en el texto que he leído, pues claro, dice, si no puede ser emperador que sea arzobispo, pero en realidad no, que no sea arzobispo, porque claro, entonces Sancho no puede pillar beneficios, no puede pillar recompensa y mal rollo. Y además esto es tan patente que es que a Sancho en un momento dado hasta se le ocurre que lo mejor sería casarlo con Micona, es decir, Dorotea, para que así no hubiera peligro de arzobispado, ¿no? La segunda broma será el cargar las tintas sobre las consecuencias de la historia de los galeotes que Sancho les ha contado al cura y al barbero, para avergonzar a Don Quijote, así poderle manipular más fácilmente. O sea, estas dos son como running jokes, ¿no?, que se dice en inglés. Se termina en este capítulo desembocando en la farsa, con toda la comedia física derivada del hecho de que al barbero se le caen las barbas postizas, recordad, que llevaban, pero Don Quijote no puede verlas antes de tiempo para que no se descubra el pastel. Bueno, y entre medias también tenemos un interludio curioso, ¿no?, en el que Sancho hace los planes de la lechera, los planes financieros de la lechera en su cabeza, y lo hace con arreglo al esclavismo, pensando en cómo va a enriquecerse con el tráfico de esclavos. Y vemos hasta qué punto está normalizado en el momento. Es un fragmento que un poco nos deja... A mí me deja impresionada, ¿no?, de cómo se habla con esa indiferencia de los esclavos como bienes de consumo. Y viene en boca de Sancho. Don Quijote, por supuesto, y con cierta modestia vanidosa, accede a socorrer a Micomicona, es decir, a Dorotea. Como tantas veces en la vida, él cree que está en una realidad, mientras otra se desarrolla a sus espaldas. A mí me recuerda a The Truman Show. ¿Y vosotros qué pensáis? Bueno, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Que estéis bien, que estéis tranquilos, que lo paséis bien los que tengáis puente, y los que no, pues también, ¿qué pasa? Y adiós.